Buenas tardes. En este día vamos a tener la oportunidad de conversar con el licenciado Haroldo. Él nos va a explicar sobre las redes sociales con la implicación jurídica. Licenciado, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Quisiéramos escuchar sus impresiones sobre las redes sociales con la implicación jurídica. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias primeramente que nada, grupo de estudiantes, por haberme invitado a ser parte de esta entrevista. Tengo que argumentar que no soy un experto en la materia, pero ¿quién no tiene redes sociales? Y vamos a hablar un poco de esto. Hay que entender como primer punto que todo acto humano tiene una implicación jurídica y las redes sociales no son la excepción. Tenemos que entender como una red social en sí, como una base de datos que permite la comunicación y que contiene ciertos datos, ciertas especificaciones acerca de una persona que puedo comunicarme de una manera mundial. Tenemos que reconocer que esto de las redes sociales ha ido evolucionando juntamente con la creación del internet, y tenemos que decir de que si hablamos en cuanto a generaciones, hay varias generaciones y se les ha llamado por nombres. Dentro de ellos está la generación X, que la generación X se le reconoce dentro de sus atributos o dentro de sus características que es la primera en hacer impresiones tecnológicas. En este caso son los que empezaron como peones de la tecnología, o los peones cibernéticos, por así decirlo. Actualmente la generación de ahora, que aproximadamente es del 2000 para adelante o un poco más atrás, se le considera que es la generación de los tecnológicos. Estas personas ya nacen adaptadas con ciertas habilidades tecnológicas. Usted puede ver a un niño puede manejar excelentemente lo que es un teléfono inteligente, un smartphone, lo que puede manejar una tablet, y algunos de ellos tienen ya redes sociales. Esto es porque han crecido en el entorno. Pero hablando en ese mismo sentido, tenemos que entender que para adquirir una red social, primero que nada, tenemos que adherirnos a unas condiciones. Esto en la legislación guatemalteca se le conoce como un contrato de adhesión. De hecho, si hablamos de una manera cibernética, por así decirlo, tecnológica, todos los contratos en internet serán por adhesión. Porque tenemos que entender que el derecho mercantil, pues en esta manera es muy de buena fe en esta manera. Entonces la comercialización es la prioridad. Entonces para eso hace las especificaciones, las cláusulas, para solamente aceptar. Hay que tener cuidado con esto, porque al aceptar las cláusulas de este contrato de adhesión de redes sociales, estamos renunciando y dando en cierta manera cierto acceso a derechos que nos corresponden. Número uno, el acceso a nuestra información. Nosotros mediante el perfil de estas cuentas, por ejemplo Facebook, ¿quién no tiene Facebook ahorita? Todos. Al momento de crear la cuenta, pues nos salen las cláusulas, y al final pues desea adherirse, usted le da así y ya tiene su cuenta. Pero este tipo de programas o aplicaciones pues tienden a dejar en cierta manera nuestros datos al aire para cualquier persona, como nuestras fotos, nuestra información. Estas aplicaciones también tienden en cierta manera decir en dónde estamos, la ubicación de nosotros. Entonces en esta parte las redes sociales tienden a ser muy importante en cuanto a que mejoran la comunicación internacionalmente, incluso aquí dentro del país, pero tiende a ser muy peligroso en cuanto a ciertas cosas. Número uno, según el del Código Penal guatemalteco, existe una legislación que condena, por así decirlo, los delitos informáticos. Pero si no estoy mal es el artículo 274 del Código Penal, no recuerdo muy bien, pero es por ahí. En estos artículos pues prácticamente ahí hablan de delitos informáticos, pero se refieren más que todo a destrucción de archivos y demás tecnológicamente. No hay un tipo penal un poco más avanzado como lo es en España. En España resulta que ya se está penando lo que es el ciberacoso, el ciberbullying o el cibergrooming, lo que en Guatemala actualmente no es penado por la ley. Pero hay que entender que la tecnología va mucho más adelante que el derecho.
Es algo triste, pero si en países un poco más avanzados como lo es en España, ya va así, aquí en Guatemala va dos pasos más adelante, por así decirlo. Entonces, en esto genera un poco de problemas, ¿no? Resulta de que existe, como le decía, estos delitos que regula España, aquí en Guatemala, pues no se reconocen como delitos, pero alguna doctrina se le conoce como abusos informáticos, porque si bien es cierto que no están tipificados en el Código Penal, pero tienden a afectar en cierta manera ciertos bienes jurídicos tutelados que regula el Código Penal. Ahora bien, ¿qué es en conclusión? ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Es que, primero que nada, es un arma de doble filo, pero hay que buscarlo siempre por el bien. Número uno, mejoran la comunicación. Pero por el contrario, puede que una persona me puede estar vigilando por ahí. Entonces, esto en cierta manera pues tiende a poner en peligro a la persona. ¿Puede ser medio de prueba en red social? Por supuesto, yo he tenido conocimiento de algunos litigantes, incluso hasta en el área civil, que han utilizado fotos de Facebook para tender a probar algo. Entonces, de cierta manera, las redes sociales en juicios ya están implicadas, ¿no? Y sobre todo en el derecho penal, que también estas pueden ser muy importantes y son mucho más, pueden ser mucho más fácil lograr incluir un medio de prueba en este tipo de juicio. Ahora bien, también tenemos que entender que para esto Guatemala tiene que tener a futuros juristas en cuanto a la materia. Es más, el derecho informático es una rama del derecho nueva, es una rama del derecho que a mi criterio tendría que ser un poco más del derecho internacional, una rama del derecho internacional, pero vamos a que hay que regular. Y es bueno de que estudiantes como ustedes en estos momentos se estén preocupando por este tipo de información para que podamos para que ustedes puedan en cierta manera hacer estudios respectivos en cuanto a esto y mejorar la legislación guatemalteca, y por qué no, tal vez es imposible, pero ser ejemplo en este tipo de legislación y propuesta. Licenciado, y a su experiencia, como usted nos mencionaba anteriormente, sobre tipos de prueba, que ahora sí son accesibles para poder comprobar algo, ¿usted considera de que son correctos utilizarlos? Por supuesto. Resulta que a mi criterio las redes sociales tienden a mejorar esto. Ahora bien, en cada tipo de juicio, independientemente cuál sea la materia, pues existen ciertas condiciones para proponer una prueba. Obviamente hay que proponerla bien para que ésta sea un medio de prueba idóneo, pero también hay que crear ciertos controles para una investigación concreta en cuanto a estos medios de prueba, porque puede que sea una prueba alterada, ¿verdad? Y bueno, pues la descargó y de dónde, ¿verdad? Tiene que haber ciertos mecanismos, y en eso usted tiene toda la razón, ciertos mecanismos en el cual se compruebe la veracidad de este tipo de pruebas mediante las descargas informativas. Considero que también esto va a una investigación muy minuciosa, ¿verdad? Para poder determinar si realmente esta persona pudo haber cometido ese hecho o lo que se le acusa o lo que quiere comprobar. Considero también de que pues el Estado en materia de derecho tiene que, como usted mencionaba anteriormente, tener una capacidad tecnológica para poder verificar realmente estos temas. No sé si usted tendría algo más que agregarnos para enriquecer esa entrevista en relación a las redes sociales con implicación jurídica. Bien, primero que nada, como decía, no soy un experto en la materia, pero yo no manejo Facebook, o sea, manejo Twitter, manejo WhatsApp, y todas las personas lo manejan. Entonces tenemos que entender en cuanto a esto que las redes sociales son muy importantes. ¿Cómo lo podíamos implementar en la legislación guatemalteca, o más que todo en un proceso judicial como usted mencionaba? Pues mediante notificaciones, ¿no? Sería muy bueno que para evitar tanto papel, porque se traspapela y además papel. En vez de cédulas de notificación, pues sería bueno, aunque bueno, hay algunos juzgados que ya lo manejan mediante correo electrónico, una notificación directa ahí, pero ¿por qué no una cuenta de red social podría ser perfecto para notificar algo, un plazo de 48 horas o algo que sea muy importante? Muchas gracias, licenciado. Creo que para concluir pedimos sus palabras de, no sé, tal vez exhortación,
animación para utilizar correctamente estas redes sociales, si vamos por buen camino como guatemaltecos, si lo estamos aplicando de la mejor manera. Bueno, no sé, usted puede dirigirnos algunas palabras para poder concluir. Bien, a ustedes como estudiantes de Derecho, bueno, futuros abogados y notarios, pues es importante que tengan presentes siempre las consecuencias jurídicas que tiene el mal uso de una red social, no solamente en cuanto una persona pueda ser agredida, sino que también en cuanto nosotros en algún momento podemos llegar a cometer algo dañino. Entonces es siempre tener congruente que las redes sociales son muy importantes, pero tenemos que limitar el uso únicamente y exclusivamente a lo que es para el bien, a lo que es a mejorar los conocimientos de esta carrera, a lo que es a mejorar los procedimientos de esta carrera y sobre todo a mejorar la comunicación, pero siempre buscando mejorar como persona y sobre todo como profesional. Entonces, licenciado, le agradecemos mucho por sus palabras en esta entrevista y esperamos que los estudiantes de la carrera de Derecho tengan una amplia opinión y experiencia sobre las redes sociales con implicación jurídica. Y muchas gracias y muy buenas tardes.